¿Cómo están? Gracias a Dios que estamos avanzando en la lectura bíblica matutina. Ya estamos en el capítulo 24. La verdad es que damos gracias a Dios por su ayuda, porque de lunes a viernes, con el favor de Dios, con este equipo que Dios ha levantado de grabación, edición, corrección y transmisión, pues ha sido de bendición y sobre todo el apoyo, las oraciones de usted, hermano y amigo que nos ve, pues eso nos permite seguir adelante, haciendo este esfuerzo de nuestra parte. Quizás sea muy sencillo, pero lo hacemos con todo el corazón, deseando que le llegue una palabra a usted y desde luego para que después de esta lectura usted siga escudriñando, leyendo y entendiendo la palabra del Señor y aplicándola a su vida. Así que pues gracias por su compañía y por compartir el enlace con sus contactos. Y también por suscribirse a nuestros canales, porque así le mandamos a tiempo nuestras notificaciones, que por cierto, este mes de diciembre tendremos muchas cosas que compartirle con la ayuda de Dios. Así que bueno, vamos a dar lectura al capítulo 24 del 1 al 3, aquí en Mateo del 1 al 3:24. Dice así la palabra de Dios. Escúchenos o lea con nosotros. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hasta aquí vamos a dejar esta lectura, porque en la del día de mañana vamos a ver lo que responde el Señor Jesucristo. Pero bien, aquí tenemos, queridos hermanos, que esta lectura, primeramente que nada, vemos que cuando Cristo vino al mundo, cuando Él nació, los fieles del Antiguo Testamento esperaron muchos años la venida del Mesías. Aproximadamente esperaron más de 4,000 años antes de que Cristo viniera. Y bueno, solo Dios sabe cuánto tiempo vamos a esperar nosotros hacia su segunda venida, porque este capítulo habla del fin del siglo, de los tiempos. Esto va a suceder. El tiempo va transcurriendo, ya van más de 2,000 años. Así que solo Dios sabe, pero lo que sí podemos decir con certeza es que Jesús dijo: estas cosas van a acontecer justamente como señales de su venida y del fin del siglo. Mañana veremos eso, pero solamente veamos esta introducción. Es importante que el Señor Jesucristo nunca dio falsas expectativas ni falsas esperanzas. El Señor siempre dijo que estas cosas se iban a cumplir, pero que aún no sería el fin, que ni los ángeles saben la hora. El Señor dijo que este tiempo y todo lo que vamos a ver en los siguientes versículos es que serían tiempos de tribulaciones, tiempos de persecución, de derramamiento de sangre y todas las señales que el Señor va a decir a continuación. Pero también es muy importante entender que el Señor Jesús, cuando está dando esta enseñanza, los discípulos están mirando este majestuoso templo. Y quiero decirles que cuando ellos están felices de su templo, le dicen: mira, Señor, ¿no veis este templo? Le mostraron el edificio, le mostraron la grandeza de ese templo. Y Jesús les dice: ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra.
Queridos hermanos, se documenta que al caer Jerusalén en el año 586 a.C., Nabucodonosor llevó a los judíos a la cautividad en Babilonia. Durante 70 años vivieron en el exilio y el templo de Salomón permaneció en ruinas. Durante 70 años ese templo estuvo en ruinas, el templo anterior, el primer templo. Pero cuando los judíos regresaron a Palestina, después del exilio, reconstruyeron el templo. Pero más tarde, Herodes el Grande remodeló el templo ampliamente. Este es el que están viendo los discípulos y se están maravillando. Ese templo que Herodes remodeló. Ahora Jesús predice la destrucción de este segundo templo, que los discípulos están maravillados. Pero también predice la destrucción del templo junto con la ciudad de Jerusalén. Y quiero decirles que se cumplió la palabra. En el año 70 después de Cristo, bajo el mando de Tito, la ciudad fue quemada y fue destruida. El templo fue incendiado y el calor fue tan intenso que derritió el oro, derritió el oro con el que estaba decorado el techo. Después los romanos quitaron las piedras para recoger el oro que se había metido entre las grietas. Y ahí se cumplió 70 años después de que Cristo dijo esto, se cumplió literalmente la profecía del Señor Jesús. Que esto no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Según el historiador Josefo, el templo que estamos hablando fue construido con piedras blancas, sólidas y relucientes. Algunas tenían 12 metros de largo, 4 de alto y 6 de ancho. En excavaciones arqueológicas que realizaron en el 1968, se descubrieron muchas de estas piedras que muestran la magnífica vista que ha de haber tenido cuando los discípulos llamaron la atención de Jesús a los edificios del templo. Era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Parte de ese edificio todavía estaba en construcción en esa época. Los discípulos no pudieron comprender la palabra de Jesús cuando Él dijo que esa casa sería desierta. Desierta significa vacía, desolada. Como sabemos, el templo era un lugar muy activo y congestionado. Estaba siempre lleno de peregrinos que habían ido a celebrar la Pascua. Sin embargo, a pesar de su gloria externa, la verdadera gloria del templo estaba desapareciendo rápidamente. El templo había sido construido para glorificar al Dios de Israel y a su Mesías prometido. El Mesías había ido a ese templo y se vio obligado a describirlo como una cueva de ladrones. Queridos hermanos y amigos, notamos entonces que cuando los discípulos escuchan estas palabras se quedan perplejos y luego le hacen esta pregunta. Dinos pues, cuando el Señor está sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercan y le hacen esta pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de cumplirse? Hay que decir que el monte de los olivos, donde ellos estaban a unos 65 metros de altura, y sobre Jerusalén, que tiene una vista panorámica de la ciudad. Y bueno, ahí está el Señor enseñándoles. Jesús, como sabemos, no les dio una fecha exacta y no la tenemos de su venida. Tampoco les dio una fórmula para que la pudieran calcular. Él dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Hermanos queridos y amigos, esto nos enseña que muchas de estas señales que el Señor dio se cumplieron, se han cumplido, se están cumpliendo y algunas están por cumplirse. Yo le invito para que estemos dispuestos y con el corazón abierto a decir, Señor, todo lo que tú dijiste se comenzó a cumplir muy pronto. Inmediatamente la destrucción del templo e inmediatamente
vinieron otras cosas y no ha cesado de cumplirse día a día. Cada día que pasa, lo que sí le podemos decir, hermano, que la venida del Señor está cerca. Pero bueno, mañana vamos a analizar un poquito más acerca de estas señales que el Señor dijo que acontecerían. Pero recuerde, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre Celestial. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos anticipas, nos haces ver las cosas y eso nos sirve para prepararnos, para estar bien preparados para tu venida. Tú, Señor, dijiste que no quedaría piedra sobre piedra en ese majestuoso templo y así fue. Dios eterno. Señor, por eso nos acercamos con ese corazón delante de ti, porque todo lo que dices se cumple y se cumplirá. Pero también te pedimos por las necesidades de este día. Tómalas en tus manos y obra conforme a tu poder y tu misericordia. Muchas gracias por tu palabra en este día. Por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga y aquí le esperamos en la lectura de mañana, porque mañana vamos a continuar con este maravilloso capítulo 24, en su versículo 4 en adelante. Por lo pronto, que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.